A esta hora de la mañana, a las 8 minutos, agradecemos la gentileza de atendernos, porque obviamente desde hace tiempo viene con muchísimo trabajo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golan. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? Muy bien, gracias por esta gentileza. ¿Cómo ve a Bahía Blanca, cómo ve a esta parte de la provincia de Buenos Aires respecto al COVID, doctor, de acuerdo a los datos que ustedes manejan? Bueno, nosotros, todo lo que es zona NOAMBA, en AMBO venimos con un descenso muy marcado ya desde hace... Esta va a ser la 10ª semana de caídas importantes. En todo el resto de la provincia tenemos una situación de crecimiento general hasta hace de ocupación de camas y de casos, ¿no? Hasta hace 10 días atrás se estabilizó y comenzó a bajar. En particular, en Bahía Blanca estamos todavía con una cantidad de casos que esta semana siguen siendo altos, no hay que relajarse, pero con una ocupación del sistema sanitario que está dentro de todo bastante bien, ¿no? Pues tenemos un promedio de un 52% de ocupación y el Hospital Pena el 68, 69%. El conjunto del sistema público también en el 51 y pico, así que no está en una situación de tensión el sistema sanitario, pero hay que seguir trabajando mucho, porque todavía hay muchos casos y está circulando el virus bastante en Bahía Blanca, ¿no? O sea, hay una meseta pero con números altos. Sí, exactamente. Digamos, un poco reproduciendo lo que sucedió en el AMBA, pero en menos tiempo probablemente. El tema estacional colabore bastante, porque esto sí ya se ha probado bastante a nivel mundial, que de todas las variables que inciden en cómo funciona, cómo trabaja esta epidemia y este virus, lo que estamos viendo es que el tema estacional tiene una repercusión fuerte. Simplemente observando lo que pasó en Europa y en el hemisferio norte, como cuando a ellos les tocó prácticamente en primavera y verano, salvo Italia, que fue la última semana de invierno, les tocó el primavera y verano, y cómo bajó bastante rápido, y esto se adujo a un supuesto efecto rebaño, que obviamente no era, se adujo también a las medidas que se tomaron, se adujo también que el virus perdía... No, en realidad no deja de ser un virus respiratorio, muy contagioso en el calor también, pero obviamente más contagioso en el invierno, porque el encierro, estar en lugares encerrados, los aerosoles de la gente que está trabajando, o en una casa, o en una reunión, circulan en lugares cerrados, sin ventilación, y este virus, entonces las cargas virales son mucho mayores, la gente se enferma más y con más carga viral. Al abrir las ventanas, los ambientes ventilados, la gente estar más tiempo en la calle, afuera, disminuye la potencia de contagios del virus, ¿no? Pero bueno, eso es un dato alentador en cuanto a la cuestión de que hay que aprovechar este momento. Precisamente nosotros estábamos delineando ayer ya una etapa que va a ser anunciada próximamente, de trabajar mucho más fuertemente en la supresión, no en mitigar que haya la menor cantidad de casos posible, sino tratar de ir suprimiendo la circulación del virus en forma más proactiva, aprovechando este tema estacional de que el virus contagia menos. Ministro, dos cuestiones quería preguntarle. En principio, si se van a reforzar los testeos en el interior de la provincia, digo, esto de cara a la temporada estival, y también acerca de los hospitales modulares que se van a instalar por el inicio de la temporada, cuándo estarán operativos y, bueno, qué cantidad de camas tendrán y profesionales. Sí, obviamente que con la llegada de mucha gente a los destinos turísticos va a haber un operativo extra muy fuerte de estar en los lugares con los programas Detectar. Los módulos que se van a instalar van a tener una función muy fuerte también de aumentar la detección precoz, y las medidas que se van a estar anunciando para toda la provincia también van en ese sentido, aumentar. Fíjese que hay una paradoja: hoy tenemos una menor demanda producto de la caída en general, ¿no?, en la provincia, demanda de PCR. Entonces se va a ir con otros métodos y con otras metodologías diagnósticas
en estos próximos tiempos y aún más en las zonas turísticas con el tema de detección precoz, aislamiento, etcétera. Pero también se está incrementando la capacidad operativa, no solamente por instalar más camas en la región, en los hospitales, lo que pueda llegar a ponerse en hospitales modulares, sino también porque nosotros estamos ya generando varios equipos de trabajo de terapistas, kinesiólogos, enfermeros, médicos itinerantes, y los estamos ya hace un tiempo, ¿no? Capacitando y poniéndose en práctica. Tan es así que, producto del descenso en estos tiempos de la demanda en la provincia de Buenos Aires, los estamos mandando a provincias que están bastante complicadas, como Neuquén o Santa Cruz, a pedido de los gobernadores, y además nos sirve de entrenamiento. Los equipos están funcionando muy bien y va a haber una serie de medidas. Por ejemplo, nosotros en la provincia adquirimos una cantidad de respiradores autónomos. Esto implica, son respiradores que no necesitan aire comprimido central, tienen un compresor propio. También esto nos va a permitir eventualmente, si se necesita, ampliar la capacidad instalada en distintas instalaciones. Así que si se está contemplando un plan muy fuerte, y también tenemos un verano que, por todo lo que vemos hasta ahora, vamos a estar con un fuerte operativo de vacunación, si es que se dan los términos como se están diciendo públicamente, ¿no? Y a propósito, ministro, ¿qué puede decir usted, que puede indicar ante las dudas que ha generado en la población en general la vacuna rusa, la Sputnik 5? No, en realidad la población en general está ansiosa de recibir la vacuna. Lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que se hace muy visible, que tira por redes sociales, y que bueno, estuvieron siempre en contra de todo y siempre poniendo en duda todo. No, va a haber muchas vacunas, primero. Probablemente la primera que llegue es la de la de Pfizer. En una cantidad pequeña. Argentina tiene una cuota pequeña asignada de esa vacuna, y se va a privilegiar los trabajadores de la salud, porque son los que después nos tienen que cuidar a todo el resto. Luego está las opciones concretas de la Sputnik V y de AstraZeneca. AstraZeneca está anunciando que va a adelantar un poco más. Había dicho abril, después marzo, está hablando de probablemente febrero, algún día de febrero comenzar ya con la posibilidad de aplicar esa vacuna, porque los registros de estas vacunas se están tramitando ya en la ANMAT. Es decir, AstraZeneca tiene su registro tramitándose, Sputnik tiene su registro tramitándose. Es decir, que se está dando un proceso de registro de la vacuna por el cual se garantiza que todas las vacunas que estén van a cumplir con las normas de, primero que nada, seguridad. Toda vacuna que se dé va a tener seguridad. Y en esto quiero ser muy claro. Es más peligroso, pero mucho más peligroso, tomar paracetamol, ibuprofeno, cualquiera de los antibióticos que a veces hasta nos automedicamos, dipirona, ¿no?, la famosa Novalgina. Cualquiera de estos remedios son muchísimo más peligrosos que cualquiera de las vacunas del calendario obligatorio y que cualquier otra vacuna. La gente a veces no tiene conciencia de esto. Las vacunas son absolutamente seguras. Seguras siempre que uno habla de salud. Cualquier componente extraño que uno ponga en el cuerpo puede llegar, en un caso ínfimo, en el caso de las vacunas, pero muy ínfimo, a producir algún efecto adverso grave. 1000 veces más peligroso paracetamol, ibuprofeno, dipirona, los antibióticos que tomamos. Y yo le invito solo a que miren los prospectos de una y otra cosa. Terminemos con esto de que las vacunas no son seguras. Cuando se aprueban son absolutamente seguras dentro de todo lo que la ciencia puede asegurar, ¿no? Ahora, ministro, ¿todas las vacunas van a tener una inmunización permanente? Porque se mencionaba, había una versión que circulaba que, por ejemplo, la rusa iba a tener una inmunización de 5 o 6 meses. No, mire, cuando uno termina la fase 3, después pasa lo que se llama la fase 4, que es de farmacovigilancia.
¿Por qué? Porque uno tiene que seguir en el tiempo la cantidad de anticuerpos que genera, la cantidad de anticuerpos, cuánto dura y cuán útiles son esos anticuerpos. Porque uno puede generar anticuerpos, pero después son un tiempo útiles y ya después no. Por eso se las estudia en el tiempo, a todas las vacunas. Entonces, lo que se hace en una época de pandemia extraordinaria como esta, es que si una vacuna tiene buenos títulos de anticuerpos, como están demostrando todas, que aumentan entre 1.4 y 1.5 los títulos que genera la enfermedad por sí misma, es decir, 50% más. Prácticamente todas tienen un valor muy bueno. Por otro lado, después se verá en el tiempo cuándo dura, pero nosotros, si esperamos 2 o 3 años para ver hasta cuándo dura y después la probamos, se nos están muriendo por día un montón de gente. Entonces lo que tenemos que hacer es, siendo la vacuna segura, después se va a ir observando en el tiempo cuál de todas las vacunas es la que dura más, y uno podrá elegir el año que viene y decir, bueno, voy a poner esta porque es la que me dura más, y a su vez es más barata o es menos barata. Todo eso se analizará después cuando tengamos 15, 20 vacunas a disposición. Hoy lo importante es que en pandemia, siendo la vacuna segura, es aportar a cortar la cadena de contagios y terminar con esta pesadilla. Es una vacuna pandémica, no es una vacuna que yo la estudio y tengo todo el tiempo para ver qué pasa. No, porque me está produciendo no solo una mortalidad enorme en el mundo, me está produciendo una catástrofe económica, que eso también obviamente después me repercute contra la salud, la gente que no puede ir a hacer sus controles de salud. Todo esto, si nosotros lo cortamos, es un ahorro sanitario a nivel costo-beneficio enorme. Entonces, vacuna segura todas, eso es un requisito indispensable. Después con el tiempo veremos cuál es la que dura más tiempo, si dura 1 año, 2 años. En general las vacunas no dan una inmunidad, este tipo de vacunas no da una inmunidad permanente, hay algunas que sí, este tipo de vacunas no. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuánto tiempo dura y después irán colocando los refuerzos necesarios en la medida que se vaya determinando esto a futuro. Hoy lo importante es cortar la cadena de contagio. Ministro, consultarle cuánto tiempo se estima que podría demorar la vacunación en el grupo de riesgo y en función de esto, ¿para cuándo se piensa que podría comenzar la vacunación para el resto de la población? Vamos a usar todas frases todavía hipotéticas, ¿no? Uh-huh. Si nos dan la vacuna en diciembre, a partir del día en que nos den, vacunar a 6 millones de personas, si nos dan 6 millones de vacunas, de las que sean, Pfizer, Sputnik, AstraZeneca. Si a la provincia de Buenos Aires le entregan 6 millones de vacunas en 4 meses, desde el día que nos den, entre 3 y 4 meses, nosotros vacunamos a las 6 millones de personas que vamos a tener que vacunar de los grupos de riesgo. Obviamente, si después contamos con más vacunas, eso dependerá de todas estas variables que yo le estoy comentando, que estén registradas, que ya estén aprobadas, etcétera. Uh-huh. Si nos dan las vacunas para más gente, obviamente vamos a seguir vacunando todo el año hasta llegar a cubrir a la mayor cantidad de población posible, porque es ahí donde nosotros vamos a controlar mucho más el coronavirus. Y para que quede claro, no es que el año que viene no hay más coronavirus. Lo que podemos tener el año que viene es que no hay más epidemia masiva de coronavirus. Es decir, bajamos muchísimo, cuidamos a los grupos vulnerables y vamos transformando esta enfermedad en una enfermedad leve. Porque también la vacuna puede hacer 2 cosas, y eso es lo que hay que seguir en el tiempo. Hay que medir cuánta gente no se enferma directamente por tener la vacuna y cuánta gente llega a tener una forma leve de la enfermedad. Es decir, para compararlo, en vez de una gripe fuerte, un resfrío. Entonces claro, me transforma la pandemia en otra cosa, ¿no? Muy diferente, y podemos, por lo tanto, encarar un año que va a ser totalmente distinto al que hemos pasado. Más que claro. Ministro, hace tiempo que teníamos intenciones de dialogar con usted. Le agradecemos muchísimo este contacto, la gentileza que ha tenido con LU2 de Bahía Blanca. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Golan, aquí en Panorama, 8:22 minutos.